Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 8 de enero, le tenemos las noticias. Michoacán registra un déficit de 3,600 policías municipales para cumplir con el estándar establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para prestar un servicio óptimo a la población y que es de un uniformado por cada 10,000 habitantes. El programa para el fortalecimiento de la paz, conocido como Fortapaz, ejercerá en 2026 cerca de 1,300 millones de pesos, 900 millones estatales y el resto de fondos federales que serán administrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por daños al honor y a su imagen pública, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, presentó este miércoles denuncia contra el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, ante la Fiscalía Regional de Morelia. El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, consideró los señalamientos contra Godoy como un show mediático del tricolor y advirtió que de incurrir en falsedad o difamación, Valencia Reyes podría enfrentar responsabilidades legales. A pesar de que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no es militante del PAN, el dirigente estatal albiazul, Carlos Quintana Martínez, lo consideró uno de los perfiles del partido más competitivos por la gubernatura de Michoacán en 2027. El Partido de la Revolución Democrática anunció que su determinación es jugársela solos en 2027, sin alianzas electorales con otras fuerzas políticas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que dan prioridad a los egresados de las normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio para obtener una plaza sin realizar el examen. La organización Mexicanos Primero manifestó su respaldo a que se otorguen plazas automáticas a los normalistas, ya que evitará que se haga un uso político y clientelar de las claves docentes en los estados. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves 8 de enero. Bienvenidos, somos Postdata. Les recuerdo que hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Listos ya también en la plataforma Facebook, en este caso nos encuentra como postdata.news y saludamos también con gusto a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal número 8 de su telecable. En este caso es la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Gracias por su confianza. Estamos arrancando esta mañana fría, un poco más que los días anteriores, para que usted se prevenga. 9 grados en este momento en la capital michoacana. Habíamos estado arrancando a 10 grados sobre todo, y en este momento pues estamos rondando los 8, los 9 grados, para que usted lo tenga ahí considerado si va a salir de casa en este momento. Se abrigue bien. Nos dice además el meteorológico que va a ser un día soleado, vamos a alcanzar temperaturas hasta de 23 grados para que usted lo tome en cuenta. El momento pues más caluroso del día será a partir de la 1, 2 de la tarde y terminará por ahí de las 4, 5 para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta este jueves 8 de enero. Vámonos con las noticias. Como ya escuchaba usted en el avance informativo, Michoacán registra un déficit de 3,600 policías municipales para cumplir con el estándar establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para prestar un servicio óptimo a la población, donde se ha estipulado que debe de haber un uniformado por cada 10,000 habitantes.
Municipios michoacanos aún registran un déficit de 3.600 policías para alcanzar el estándar establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para prestar un servicio de manera óptima, ya que considera 1.8 uniformados por cada 10.000 habitantes. El titular del Secretariado Estatal, César Erwin Sánchez Coria, explicó que esta situación representa una problemática grave, ya que muchos apoyos solo se otorgan a policías que están debidamente registrados y que se contabilizan para que la Federación realice una valoración. Cuando ellos lleguen al ideal de 1.8 policías ¿quién está listo para subirse a los juegos mecánicos? Tendríamos nosotros ya que abarcar. Muy bien, pues hay que recordar que quienes vienen encargados son los que los llevarán. Estamos hablando como de unos 3.600 policías en todo el estado. Entrevistado al respecto, el funcionario estatal explicó que el diagnóstico se realizó desde el 2021 y a la fecha los ayuntamientos aún se encuentran a la mitad de la meta para cubrir la necesidad real. Desde el 2021 se inició con un diagnóstico para todos los municipios de acuerdo al requerimiento de equipamiento, pero respecto a el alta de policías que tienen ellos registrados, que ya sabemos que es deficiente. Cada municipio todavía les falta seguir continuando la contratación de policías porque definitivamente estamos al 50% de la necesidad real. Ante las quejas de los encargados de los autogobiernos en comunidades indígenas por el largo proceso que deben seguir para la capacitación, la certificación y la acreditación de sus policías, precisó que al menos son 6 meses de duración, por lo que descartó que se pueda disminuir el plazo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Y con cerca de 1.300.000 pesos, con cerca de 1.300 millones de pesos, es lo correcto, 1.300 millones de pesos, trabajará el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, conocido como el Fortapaz, en este 2026 en Michoacán, ya que suma cerca de 900 millones de pesos estatales, más lo que va a mandar la Federación para este rubro, con lo que se integrará el monto definitivo, estos 1.300 millones, que se destinarán a capacitación, equipamiento, acreditación y certificación de corporaciones de seguridad municipales y de autogobiernos. El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez, explicó que a diferencia de estos años, el recurso fue asignado al área que encabeza, aunque este año registró un recorte de prácticamente la mitad en el presupuesto, ya que en 2025 ejerció 1.357 millones de pesos y para el 2026 contempla la mitad. El Fortapaz sí se encuentra en el presupuesto de egresos asignado a la dependencia que tu servidor representa. Pues la idea es apoyar con acciones de prevención del delito con ese recurso. Lo que tenemos nosotros ya autorizado por parte del Congreso del Estado son aproximadamente 900 millones de pesos lo que es Fortapaz. Y lo que es Paz y Fofis todavía estamos en tiempos de que nos definan cuánto le asignarían a Michoacán, alrededor de unos 400 millones. Y finalmente cumplió lo que lo que había advertido antier Guillermo Valencia Reyes, el dirigente estatal del PRI, y finalmente ayer se presentó Guillermo Valencia Reyes a presentar denuncia contra el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, ante la Fiscalía Regional de Morelia por daño al honor y a su imagen pública. Aquí los detalles. El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del exgobernador Leonel Godoy Rangel, derivado de declaraciones que afirmó dañaron su imagen pública y su honor. Al acudir a las instalaciones de la Fiscalía, detalló que la querella fue presentada en la Fiscalía Regional de Morelia por ataques al honor y contra quienes resulten responsables, luego de los señalamientos realizados por Leonel Godoy en un podcast transmitido el pasado 15 de septiembre del 2025 por el periodista Víctor Americano, donde Godoy Rangel hace alusión a que el dirigente priista se reunió también con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez. Solo la presentaré. Obviamente ustedes saben que Leonel Godoy
dio unas declaraciones en una entrevista en el medio de comunicación de Víctor Americano, en un podcast que le hizo el día 15 de septiembre del 2025, dio unas declaraciones en las que se daña mi imagen pública, mi honor. Como ustedes saben, como figura pública, como político, pues uno debe de cuidar el honor y pues vamos a proceder en consecuencia. En el mismo contexto, el dirigente priista solicitó públicamente a la Fiscalía que se le cite en calidad de testigo para contribuir al esclarecimiento del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, al señalar que sostuvo conversaciones previas con la víctima que podrían aportar información relevante para la investigación. Quiero invitar públicamente a la Fiscalía para que se me llame en calidad de testigo para tratar de robustecer la carpeta de investigación por el homicidio de Carlos Manso. Yo tuve un par de pláticas con Carlos Manso previas a su asesinato y creo que tengo información que puede servir para darle cita a los delincuentes, esos que precisamente se dicen saber mucho de la materia penal y que pues esperan que se les dé cita en la carpeta de investigación para que sean llamados a declarar. Valencia Reyes criticó que la investigación del caso se haya quedado, dijo, en el ámbito del fuero común y advirtió que existe el riesgo de que se pretenda dar carpetazo a un crimen que ha generado indignación social en Michoacán. Afirmó que hay declaraciones públicas que vinculan a personajes relacionados con el crimen organizado y que deben ser investigadas a fondo. Sostuvo que la muerte de Carlos Manso no polariza, sino que indigna y une a distintos sectores de la sociedad, incluidos militantes de Morena, al considerar que se trató de un mensaje de intimidación contra quienes alzan la voz para cuestionar al poder. Finalmente, Guillermo Valencia reiteró que su exigencia es que haya justicia y que el asesinato de Carlos Manso no quede impune, al tiempo que llamó a las autoridades federales y estatales a demostrar que no existe protección ni impunidad para nadie, independientemente de su filiación política. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí sigue esta batalla y me parece que esta, como otras, van a continuar pues ya de cara a lo que serán los comicios en el 2027. Los tiempos se han adelantado, se han adelantado de una manera pues impresionante, habrá que decirlo, y en buena medida, bueno, pues esto lo provocó Morena y en específico Andrés Manuel López Obrador. Adelantaron totalmente los tiempos electorales, prácticamente ya no se acaban. Año con año están en la disputa electoral, año con año se la pasan haciendo campaña toda la gente que está vinculada a Morena, sobre todo. Es un clásico desde que arribó al poder Andrés Manuel López Obrador y esto pues evidentemente en este momento no va a cambiar, no se va a detener y todos estos ataques que se están dando entre unos y otros evidentemente tienen pues intereses político-electorales. En este caso, recuerde usted que Leonel Godoy pues es parte del equipo de Raúl Morón Orozco, inaudito, pero Raúl Morón Orozco sigue cargando con esta imagen deterioradísima de Leonel Godoy Rangel, carga con otras también terribles como la de Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, con cualquier cantidad de señalamientos y sobre todo con una confrontación evidente con el alcalde asesinado Carlos Manso y bueno, carga con otras figuras pues que han quedado muy mal en el ámbito de la administración pública, que tienen un historial pues lamentable en Michoacán, pero ahí siguen pegados a Raúl Morón y uno de esos casos es Leonel Godoy Rangel. Así es que todo aquello que implica una crítica severa a Leonel Godoy, sin duda le raspa también a Raúl Morón Orozco. Y eso pues es parte también de la guerra que se está dando ya entre diversos actores del ámbito político. Veremos cómo evoluciona todo esto, veremos a dónde va Leonel Godoy, cómo reacciona con esta situación, pero parece pues que esta guerra entre estos dos personajes va a continuar. Por su parte,
El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, minimizó la denuncia que presentó el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, así como los señalamientos que ha hecho contra el exgobernador Leonel Godoy al calificarlos como parte de un show mediático derivado, dijo, de la debilidad del tricolor. El adorador de dictadores, Jesús Mora, advirtió que Valencia debe ser cuidadoso con sus declaraciones, ya que podría incurrir en responsabilidades legales si insiste en difamar o falsear información ante las autoridades. Así lo dice el que fuera alguna vez candidato con Silvano Aureoles o suplente de la candidatura de Silvano Aureoles, luego fue suplente en la Diputación Federal de Silvano Aureoles y pues luego se cambió y se fue para Morena y pues ahí encontró cobijo con Carlos Torres Piña, que regularmente es el que lo ha llevado de aquí para allá, y luego encontró además ese cobijo en Morena, y bueno, pues es un adorador de dictadores, como él mismo lo ha presumido en sus redes sociales. Y así lo dice, así la declaración contra Guillermo Valencia. Recordarle al dirigente estatal del PRI que si difama o declara con falsedad ante autoridades competentes, va a incurrir en delitos. Eso él lo tiene más que claro porque creo que también es abogado. En el otro tema, yo creo que pues ya sueña conmigo. Que me dediquen a un capítulo, los que él considere. Yo tengo el pecho limpio, compañera. Además, este adorador de dictadores y dirigente en Michoacán de Morena cuestionó el papel político del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, así como de las declaraciones que hizo el diputado de La Sombreriza, Carlos Bautista Tafoya, a quienes señaló por sostener discursos que dijo se alinean con una narrativa intervencionista y conservadora contraria a la soberanía nacional. En conferencia de prensa sostuvo que actores de la oposición han sabido disfrazar una retórica que abre la puerta a la injerencia extranjera, particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que consideró grave en el contexto internacional actual. Hemos visto además una bajeza política alarmante en personajes con aspiraciones políticas en Michoacán. El alcalde reaccionario y derechista de la capital, Alfonso Martínez Alcázar, dice estar del lado del pueblo venezolano, pero aplaude una operación militar que mató inocentes. Así actúa la derecha. Para ellos, el pueblo es daño colateral. En el mismo sentido, el diputado conservador Carlos Alejandro Bautista Tafoya justificó sus vacaciones a San Diego, Estados Unidos, diciendo que fue a contactar al gobierno norteamericano, pero como que se equivocó de costa, para que intervenga en un asunto local en el caso de Carlos Manso, normalizando el entreguismo judicial. Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones de este adorador de dictadores que pues insisten en defender a Nicolás Maduro. Me parece que a grandes rasgos, como ya lo hemos platicado aquí en otros momentos, pues evidentemente no se puede estar de acuerdo con el intervencionismo extranjero, no se puede estar de acuerdo en que una potencia vaya y se meta, como lo hizo Estados Unidos en Venezuela. No es la mejor de las maneras, pero sin duda se celebra que hayan detenido a Nicolás Maduro. Esa es la celebración. Si lamentablemente se dan bajas de seres humanos, de ciudadanos, de civiles sobre todo, pues eso siempre será lamentable. Lo que también resulta pues una estupidez, por donde usted lo quiera ver, es ponerte a defender a un dictador. Y pues se vuelve terrible que mucha gente de la que hoy gobierna, de la que hoy está en el poder en México, vinculados a Morena sobre todo, pues estén defendiendo a los dictadores. Eso lamentable, más cuando las evidencias
en Venezuela de la corrupción, de la persecución de los que piensan diferente, de la expulsión que se ha dado de esta diáspora de venezolanos que han optado, más de 8 millones, por dejar su país ante la miseria que se vive y ante las condiciones que prevalecen de una dictadura. Bueno, ¿quién en su sano juicio se puede poner a defender estas circunstancias? Y luego de ahí la siguiente pregunta: ¿dónde queda la soberanía de un país en esa lógica, en esas circunstancias? Lo ideal, sin duda, lo ideal es que tuviéramos en este planeta órganos internacionales suficientes para ejercer un derecho internacional. Y si esos órganos existieran y fueran así de fuertes, entonces Nicolás Maduro no tenía por qué estar a cargo de Venezuela. No podría mantenerse como una dictadura, o no debería de mantenerse como una dictadura, cuando ha perdido 3 elecciones y no reconoce la derrota, y con el uso de la fuerza que tiene en este momento bajo control y con el uso de las instituciones que también tiene bajo control, pues se impone y se mantiene como dictador. ¿Quién en su sano juicio puede defender esa situación? No es negro y blanco esta situación que plantea Morena sobre todo, y este adorador de dictadores. No es un tema sencillo, tiene muchísimas aristas, con un tipo como Nicolás Maduro, que además ha sido evidenciado, ha sacado pues una raja propia brutal, cuando le platico que se le contabilizan ahorros por 10,000 millones de dólares. Imagínense usted esta barbaridad. ¿De dónde lo sacó Nicolás Maduro? Veremos qué sucede con el paso de los días, porque hoy lamentablemente Venezuela sigue en una situación complicada. El concepto democracia pues no se escucha todavía, ni siquiera en los discursos de Donald Trump, que está pues más preocupado por el petróleo y otras cosas que por regresarle paz y tranquilidad a los venezolanos. Va por sus intereses, eso también es evidente. Así es que un tema complejo que no se puede llevar simplemente con una idea maniquea. Estemos alertas y pongamos las barbas a remojar, porque México pues camina con pasos gigantes hacia condiciones como las que prevalecen en Venezuela, donde acá ya se han destruido las instituciones, donde han acabado con los organismos autónomos ciudadanos y donde han sometido a instituciones del tamaño del Poder Judicial, no se diga de los órganos electorales. Y esa realidad ahí está. Si no la queremos ver, si usted no la quiere ver, es otro problema. Pero eso que le acabo de plantear es una realidad. Y estos que hoy están en el poder, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, alguna vez pelearon por esos órganos ciudadanos autónomos, alguna vez pelearon porque hubiera este tipo de contrapesos contra el poder, y ahora que llegaron al poder los han erradicado. Esos son los que lidera, los que manda Andrés Manuel López Obrador. Así están hoy las cosas y hay que verlo, hay que estar alertas, porque posiblemente nos quede una chance de tratar de contener esta debacle en el país. Veremos qué pasa. Por lo pronto, pues ahí los apuntes que deja este adorador de dictadores que dirige a Morena en Michoacán. Y a pesar de que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ya no es militante del PAN, recordará usted que pues se ha venido desempeñando desde el ámbito de lo independiente, y en la última elección, bueno, aceptó la colaboración ahí, el refuerzo, digamos, de partidos como el PAN, el PRD, alguna gente también del PRI, aunque no el logo completo del PRI, pero el dirigente estatal del Albiazul, Carlos Quintana, considera a Alfonso Martínez como uno de los perfiles más competitivos para gobernar Michoacán a partir del 2027. El
El dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, aseguró que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa siendo uno de los perfiles más competitivos del partido rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027, pese a no estar afiliado formalmente a Acción Nacional y a las diferencias del pasado. Señaló que es un liderazgo fuerte, con resultados electorales comprobados en la capital del estado, y confirmó que puede participar en el próximo proceso interno del PAN como cualquier otro aspirante. Cuando decidimos abrir el partido, hay que abrir el partido para que vayan las y los más competitivos que tengamos en cada estado. Por supuesto que él es uno de los perfiles que puede participar en el próximo proceso electoral. Por supuesto que en estos momentos hay un excelente diálogo y amistad entre Alfonso Martínez y Marco Cortés. Lo pasado lo lograron superar y ahorita han estado construyendo juntos. Quintana Martínez subrayó que conforme a los nuevos estatutos del partido no es requisito ser militante para aspirar a una candidatura y recalcó que el método de selección será mediante encuestas, privilegiando a quienes tengan mejores condiciones para ganar. Que yo les puedo asegurar que deben de tener certeza las y los aspirantes a ser candidatos del PAN, que el que esté mejor evaluado en cada uno de sus municipios o sus distritos va a ser el que va a poder ir en la boleta. Respecto al artículo publicado por el periódico español El País sobre Alfonso Martínez, en el que señala que no es panista y que en su momento se alejó del partido por diferencias internas, específicamente contra Marcos Cortés, el dirigente minimizó los señalamientos y destacó que hoy ya existe diálogo y unidad, elementos que consideró clave para competir con éxito en Michoacán. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está, no hay duda, el PAN sigue sumado con Alfonso Martínez para que sea su candidato al gobierno de Michoacán en el 2027. Quintana Martínez afirmó también que cualquier definición sobre alianzas electorales rumbo al 2027 en Michoacán deberá construirse desde el interior del partido y con la participación de diversos actores de la sociedad, dejando claro que por ahora la postura que tienen es que van a ir solos. Tras informar que ya están en proceso de conformación de la Comisión de Alianzas y Paridad que integran, entre otros perfiles, Juan José Hinojosa, Marco Cortés, Armando Tejeda y Alma Mireya González, aclaró que ellos no participarán en la selección de los candidatos, pero sí van a definir el tema de con quién van en alianza. Y vamos a tener el próximo lunes, 12 de enero, la instalación de la Comisión de Alianzas Electorales y Paridad de Género, que por supuesto será una comisión que tendrá que estar sesionando constantemente, porque la línea estratégica de Acción Nacional es escucharnos. Vamos a escuchar a la comisión, pero vamos a escuchar a todos los comités directivos municipales, a la militancia, a las consejeras, consejeros. El proceso electoral del 2024, el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán tomó la decisión de jugársela solo, deslindándose de alianzas electorales con otros partidos y apostando por la construcción de un proyecto propio como partido local. Así lo dio a conocer el dirigente estatal Octavio Campo. Explicó que una vez concluida la elección, el partido enfrentó dos rutas claras y tomó una decisión, y sí, eso lo tenemos todos claro. La decisión que tomó el PRD fue traicionar a quienes le dieron el voto, y lo hicieron a través de la decisión que tomó la candidata a senadora en aquellos días, o mejor dicho, senadora electa, que representando al PRD, al PAN y al PRI, y sumándose al discurso de ir en contra de Morena, y comprometiendo que irían a contener los intereses dictatoriales de Morena, así lo decía su candidata Araceli Saucedo rumbo al Senado. Y en cuanto llegó al Senado y le mostraron ahí algunas ventajas y le sacó raja a eso que le ofertaron pues en el Senado los de Morena,
y luego ellos anduvieron ahí deslizando en el café y en algunos diálogos ahí en voz baja, que lo que habían logrado se los habían ofertado desde el Palacio Nacional. La presunción y lo que ellos los hacía sentirse orgullosos es que las negociaciones las había tenido Araceli Saucedo con la propia presidenta de México, y eso les enorgullecía. Y entonces todo lo que dijeron en campaña, todo absolutamente, lo traicionaron. Y a eso es a lo que se refiere Octavio Ocampo seguramente, a que ellos traicionaron lo que comprometieron con los ciudadanos que les dieron su voto. Y por ello, Araceli Saucedo y el propio Octavio Ocampo, pues serán ya para cualquiera eternos traidores. No sé quién pueda volver a confiar en ellos, no sé quién pueda volver a hacer una alianza con un partido que además prácticamente está muerto, inexistente, porque además saben que son unos traidores. No lo va a decir así Octavio Ocampo, pero él dice que tomaron su propia ruta, sus definiciones. Nosotros vamos, por supuesto, a crecer porque estamos diseñando todos para ir solos. Vamos a ir solos. Ya pensaremos, llegado el momento, si analizamos una alianza electoral. A como están las cosas tan revueltas en el estado de Michoacán, a como están las cosas, el surgimiento del movimiento del sombrero, todo lo que está pasando con la disminución de la preferencia electoral de Morena, hoy te puedo decir, cualquier grupo, cualquier bloque de alianzas que se haga, nos van a necesitar. Es decir, Morena, si quiere ganar el gobierno de Michoacán, necesariamente ocupa los votos del PRD. No ganaría una elección Morena sin la participación del PRD. Bueno, pues ahí lo que dice Octavio Ocampo, ¿será que de plano ocupa Morena del PRD? ¿Usted lo cree? Lo que es cierto es que el PRD ocupa de Morena y por eso la traición a la ciudadanía que le dio el voto para ser senadora de esta República Mexicana a Araceli Saucedo, y que ella llegó y traicionó e hizo todo lo que dijo que no iba a hacer. Y se puso a respaldar todo lo que dijo que iba a evitar. Y bueno, pues ahí se le quedó ya. Difícilmente se va a sacudir ese concepto de traidora, tanto Araceli Saucedo como Octavio Ocampo, que hoy está encabezando todavía lo que queda del PRD en Michoacán. En otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que dan prioridad a los egresados de las normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio, quienes podrán obtener una plaza sin tener que demostrar sus conocimientos en absolutamente ninguna parte. Conste, ya sabe usted que quienes mandan en las normales en Michoacán son los normalistas. Ahí no hay profesor que valga, no hay directivo que asuma, que controle. Ellos deciden quiénes les dan clases, ellos deciden quiénes son sus directores, y si ellos deciden eso, pues ¿quién cree que decide las calificaciones? Bueno, pues con todo y eso van a tener la posibilidad de regresar a eso que conocemos como las plazas automáticas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, parte de la reforma educativa del 2019. Con el proyecto del ministro Irving Espinosa, el Pleno Judicial reconoció la constitucionalidad de los artículos 35, 39 fracción 8, 40, 44 y 64, que establecen la prioridad en la entrega de plazas docentes a egresados de las escuelas normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio sin necesidad de examen de ingreso. En defensa del proyecto, el ministro señaló que esta medida es idónea y razonable, pues se inserta en la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Escuelas Normales
y en la política de revalorización del magisterio. Se concluye que la finalidad de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como ordena el artículo 3º, párrafo 8º de la Constitución Federal, es constitucionalmente legítima, que la medida de priorizar a los egresados de dichas instituciones es idónea, pues guarda relación instrumental con esa finalidad al insertarse en la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales y en la política de revalorización del magisterio. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza destacó que la resolución también reconoce la promoción horizontal impulsada por la Secretaría de Educación Pública, que otorga incentivos sin cambio de funciones. Consideró que dar prioridad a los egresados normalistas es un acto de respeto y una decisión legislativa razonable que fortalece la identidad y prestigio de las instituciones formadoras de docentes. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Pues quién sabe de qué prestigio se hable con instituciones como las normales, en este caso en Michoacán, que ya sabemos pues todo lo que eso implica. Lo sorprendente es que la organización Mexicanos Primero manifestó su respaldo a que se otorguen plazas automáticas a los normalistas. Ahora sí que, pues, extraño el posicionamiento de Organización Mexicanos Primero y lo argumentan a favor, porque dicen ellos que así se evitará que se haga uso político y clientelar de las claves en los estados. Bueno, menudo argumento. El representante de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán, Eric Avilés Martínez, se pronunció a favor de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional dar preferencia a los egresados de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional en el otorgamiento de plazas. La Corte consideró infundada la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que forman parte de la reforma educativa del 2019. Avilés Martínez señaló que la resolución representa un paso natural para garantizar la educación, pero también implica una responsabilidad adicional para el Estado, que debe asegurar que los centros de formación inicial docente cuenten con las mejores condiciones académicas y administrativas, con el objetivo de formar a los mejores maestros. Sí y solo sí, las escuelas normales funcionasen dignamente, tuviesen presupuestación, una regularidad administrativa, operativa y sobre todo curricular y pedagógica de excelencia. Y entonces, pues estarían siendo centros que asegurarían que nuestros profesionales, nuestros maestros normalistas sean de excelencia, y entonces tienen que tener plaza automática. El representante agregó que no debe existir una oposición recalcitrante a las plazas automáticas y recordó que Mexicanos Primero ha denunciado el uso político y clientelar en el control de las claves docentes estatales, especialmente cuando los normalistas no eran afines al gobierno estatal. En Michoacán se ideó una forma de contratar a trabajadores de la educación que le llamamos nosotros semiautomática, que cuando, me refiero a esto, cuando los egresados de las escuelas normales y los grupos, los militantes del movimiento normalista eran afines al gobierno, se generaban plazas automáticas. Finalmente, detalló que con la determinación de la Suprema Corte, la UESICAM dejará de administrar las plazas y que más de 1,000 egresados normalistas que concluyen sus estudios cada año podrán obtener una base laboral definitiva destinada a cubrir la ausencia de docentes en distintas regiones de Michoacán. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí está lo que dice esta organización Mexicanos Primero. Lo cierto es que ellos saben que no hay esa calidad, que no hay esa garantía de los egresados de las normales. Ellos lo saben, ellos lo han evaluado, ellos lo han evidenciado. Si no hay esa calidad de los egresados, pues tendría que ser una competencia. Tendrían que llegar a las aulas los mejores. Tendría que haber un esquema de selección. Pero en este país
y estos gobiernos emanados de Morena, esta mezcolanza de experredistas, expriistas y algunos expanistas, pues han degenerado en un esquema terrible donde están acabando con los méritos. Hoy los méritos ya no importan y estamos llegando a escenarios terribles, y lo sorprendente es que organismos como Mexicanos Primero, que saben que no hay esas condiciones de calidad en las escuelas, pues coincidan en señalar que no pasa nada con que se entreguen plazas automáticas y que se acaba el control político que se ejercía con los otros esquemas que prevalecían. No, se tendría que buscar el que se actúe de buena manera, de la manera correcta, y esa, no sé si usted coincida, pero es el que se compita por ese tipo de posiciones y que den clases los mejor capacitados, porque son los que van a darle clases a nuestros hijos. En fin, sorprendente lo que ha señalado esta organización de Mexicanos Primero, por lo menos para un servidor. Y mire usted, en el 2026 el gobierno de Michoacán implementará un programa de apoyo para ciudadanos, autoridades y empresarios que adeudan multas y recargos por adeudos en impuestos estatales, a quienes les otorgarán un subsidio del 100% en estos conceptos, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Así lo establece la ley para este año. El gobierno de Michoacán otorgará durante 2026 un estímulo fiscal del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución derivados de créditos fiscales, cuyo origen sea la omisión en el pago de impuestos estatales correspondientes al 2024 y anteriores. En la Ley de Ingresos del 2026 se establece que no se cobrarán tales conceptos en las multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales estatales. En específico, no pagarán multas, recargos ni gastos de ejecución derivados de créditos fiscales quienes hayan incumplido en el pago de estos impuestos, lo que significa que se exentará a particulares, pero especialmente a dependencias federales, estatales, ayuntamientos y empresarios. Esos son los impuestos. Impuesto a la nómina, al que están obligados la Federación, el Estado, los municipios y sus entidades paraestatales, paramunicipales y los organismos autónomos. Impuesto del 3% al hospedaje, que están obligados quienes prestan este servicio. Impuesto sobre lotería, rifas, sorteos y concursos. Impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usados, cuyo año modelo corresponde a la Ley de Ingresos y 9 años anteriores. Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. Impuesto a las erogaciones en juegos de apuestas, que aplica a quienes realizan erogaciones dentro del territorio estatal para participar en juegos de apuestas. Impuestos a los premios generados en juegos con apuestas. El estímulo fiscal será del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución a los contribuyentes que tengan a su cargo contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, siempre que presenten las declaraciones respectivas manifestando dichas contribuciones omitidas actualizadas y realicen el pago en una sola exhibición a más tardar el 31 de octubre del 2026. Quienes se encuentren sujetos a facultades de comprobación, siempre que subsanen las irregularidades detectadas, hayan sido autorizados para el pago a plazos de créditos fiscales estatales, y al 1 de enero del 2026 mantengan un saldo pendiente. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes determinados por la autoridad estatal, siempre que estos no hayan sido objeto de impugnación. El contribuyente deberá presentar a más tardar el 1 de septiembre del 2026 la solicitud correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado, cumpliendo con los requisitos que establezca mediante reglas de carácter general. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Y tras la renuncia a la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero será finalmente enviado como embajador a Inglaterra. Así lo dio a conocer este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aclaró que primero deberá hacer la propuesta ante el Senado de la República. Ojo, se va Alejandro Hertz Manero incumpliendo la ley. No había manera, no hay justificación de fuerza mayor para que dejara la Fiscalía General de la República. Pero así opera Morena, así se las gastan y bueno, pues violentando la ley,
Alejandro Gertz Manero deja la fiscalía, ya no le convenía a Claudia Sheinbaum mantenerlo ahí, prefiere tener ahí a una pues empleada, a alguien de toda su confianza, porque sabe usted que las fiscalías tienen de autónoma lo que yo tengo de astronauta, y bueno, pues entonces violaron la ley, así sin más ni más, y ahora pues finalmente lo van a premiar para que se largue de México a Alejandro Gertz Manero y lo van a mandar a Inglaterra. Lo puedo ya decir porque ya fue, pero aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña. Sí. A Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha. ¿Y está usted de acuerdo en que pues en el Senado no va a tener ningún problema? Así las cosas en este país. Gracias como todos los días por sus comentarios, sus opiniones, sus saludos. Javier Esquivel nos dice buen día Carlos y al equipo de Postdata. Saludos Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Salvador Flores nos recuerda de nueva cuenta que allá en Indaparapeo también se transmite en radio este espacio informativo a través de Indapaz Radio para el Valle de Queréndaro. Y gracias de nueva cuenta, Salvador. Gracias. Luis Esteves, buen día Carlos. Todos los actores políticos deberían de ser un poco más responsables y coherentes con sus declaraciones, ya que atentan mucho contra la inteligencia de los ciudadanos con tantas sandeces que señalan en sus conferencias de prensa. Gracias Luis también por tu opinión. César Borgi, buen día Carlos, pues bien por la denuncia de Memo Valencia, pero no pasará nada ya que la Fiscalía del Estado y la de la República están al servicio del Ejecutivo, así que lo más probable es que le den carpetazo. Saludos y excelente día. Pues veremos, César, en el caso de Michoacán ahora, pues también así como Guillermo Valencia trae una batalla contra Leonel Godoy, pues es la misma batalla que trae el grupo que comandan Carlos Torres Piña y Alfredo Ramírez Bedoya al interior de Morena. Son las dos grandes tribus que se están dando hasta con la cubeta, así es que en esa lógica pues veremos, vamos a ver si pesa y si esto que se vive al interior de Morena pues genera las condiciones para que pues haya consecuencias en esta serie de acusaciones que ha hecho Guillermo Valencia y que ha hecho también en lo público. Veremos si lo lleva también al terreno de lo legal Leonel Godoy contra Guillermo Valencia. Veremos. Por lo pronto, pues ahí están los dimes y diretes. Melchor Ornelas, buen día Carlos y amigos, hoy les saludo desde Guandacareo. La historia registra que en 1918, 84 personas hicieron frente a la Atila Michoacano Inés Chávez. Para mí esto muestra que cuando hay dignidad, aun siendo pocos, un pueblo se defiende. Ojalá entendamos el mensaje de los michoacanos. Pues gracias Melchor también por tu aporte. Lilia Rosales, buen día, fabuloso jueves para todos, igual para ti Lilia, muchas gracias. Verónica Sacristán nos deja saludos, buen día a todos, excelente noticiero, gracias también a Verónica Sacristán. Agradezco a Lorena Cortés que también nos ayuda con esta información para aclarar que el estándar de policías que se propone en el modelo óptimo de la función policial es de un policía, 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Esa es la medida correcta, nos dice aquí Lorena Cortés, y no lo que dijo Erwin Sánchez, que era 1 por cada 10,000. Dice no, es 1.8 policías, casi 2 policías, digámoslo de esta otra manera, casi 2 policías por cada 1,000 habitantes. Ese es el estándar que se propone en el modelo óptimo de la función policial. Gracias como siempre a Lorena Cortés por estar aquí pendiente de este espacio informativo y ayudarnos a aclarar temas importantes como este. Gracias pues a la especialización que ella ha desarrollado en temas de seguridad.
Con esta información déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y tenemos ahora lo que ha sucedido en torno a Michoacán en el ámbito de la seguridad. Vamos con los compañeros de Red 103 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en la zona de la Tierra Caliente y la costa michoacana. Y es que un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales derivó en la detención de 4 presuntos delincuentes y el desmantelamiento de infraestructura criminal en distintas regiones de la entidad. Estas acciones fueron realizadas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, en municipios como Apatzingán, Aquila y Chinicuila. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad aseguraron diversas cantidades de droga, así como dinero en efectivo, un plantío de marihuana de aproximadamente 500 metros cuadrados. Asimismo, fueron localizados y destruidos 8 campamentos improvisados, usados por grupos delictivos. También se decomisaron 2 vehículos, una motocicleta, además de diverso equipo táctico, entre ello uniformes tipo militar, chaleco táctico, 42 pares de botas, una batería y un panel solar. De igual forma se aseguraron tubos PVC destinados a la fabricación de artefactos explosivos, 50 metros de cable, alrededor de 5 kilogramos de metal usado como metralla y también ponchallantas. Por otro lado, en Uruapan, un taxista perdió la vida mientras se encontraba en la vía pública del barrio La Magdalena, presuntamente a consecuencia de un infarto fulminante. Vecinos de la zona alertaron al número de emergencias al observar que un trabajador al volante de la línea Taxi Monarca se había desplomado sobre la avenida Juárez. Al lugar acudieron paramédicos, quienes practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, el taxista no respondió, siendo declarado muerto en el sitio. Finalmente, también informarles que en Morelia, un motociclista quedó gravemente herido tras ser impactado y arrollado por una combi del transporte público en el fraccionamiento Villamagna. Los hechos ocurrieron a la altura de la fuente de dicho asentamiento. De acuerdo con algunos testigos, el vehículo involucrado pertenece a la Ruta Roja, con número económico 39. Luego del choque, el chofer descendió de la unidad,
observó al motociclista tirado y atrapado en una de las llantas. Acto seguido volvió a subir a la combi, arrancó, le pasó por encima y se dio a la fuga. Minutos después llegaron paramédicos de rescate, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado. Él es César F., de 29 años de edad. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y miren, información también que debía haberle presentado en días pasados, ya no nos alcanzó el tiempo, pero vale la pena que usted la conozca. Es que el arzobispo de Morelia ha confirmado que este 9 de enero va a presentar de manera formal su renuncia al cargo, luego de que pues ha cumplido la edad con la que los, en este caso, encargados de algún obispado o arzobispado como es el de Morelia, pues al cumplir una edad que son los 80 años, pues ya no pueden seguir a cargo según la legislación de la Iglesia Católica. Y bueno, pues por eso va a presentar de manera formal ya su renuncia para seguir al frente como arzobispo de Morelia, y su lugar será ocupado por Jorge Armando Álvarez Cano, quien pues lo va a sustituir y quien en este momento se desempeña en este encargo como coadjutor. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Descontento. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, informó que el próximo 9 de enero presentará formalmente su renuncia al cargo conforme a lo establecido por el Código de Derecho Canónico, al haber alcanzado la edad prevista para este procedimiento. El anuncio fue realizado durante la rueda de prensa dominical celebrada en el atrio de la Catedral Metropolitana, donde explicó que una vez aceptada su renuncia por las autoridades eclesiásticas, Monseñor José Armando Álvarez Cano asumirá de manera inmediata la responsabilidad como arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia. Al hacer un balance de su ministerio episcopal, Garfias Merlo expresó su satisfacción y tranquilidad por el trabajo realizado, al señalar que se va en paz, satisfecho y agradecido con Dios. La aceptación de la renuncia, y como ya lo comentaba, en cuanto se acepte la renuncia, entra en funciones ya jurídicamente hablando el nuevo arzobispo. Nos comentaba un evento que tienen el 12 de enero. ¿Usted participará ese día 12 de enero? ¿Verdad? Yo seguiré participando en todas las actividades mientras no me prohíban asistir. En su mensaje general, el arzobispo reiteró su llamado a la construcción de la paz y al compromiso social de la Iglesia, al afirmar que la violencia y la confrontación entre los pueblos siempre será reprobable moralmente, al referirse a los conflictos internacionales abordados durante la sesión de preguntas y respuestas. La violencia y la agresividad que significa una intervención como la que ha tenido ahora Estados Unidos en Venezuela. Desgraciadamente, ese tipo de eventos perjudican mucho más de lo que todo el mundo reconoce, y yo creo que es muy lamentable este tipo de intervenciones que generan más violencia, que provocan más descontento. Finalmente, pidió a la comunidad mantenerse informada por los canales oficiales de la Arquidiócesis de Morelia sobre el proceso de aceptación de la renuncia y la sucesión episcopal. De esta manera llegamos a la parte final. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga un excelente jueves, disfrútelo por favor, y por acá nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.